La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. ¿Tiene usted la sensación de que algo terriblemente malo está aconteciendo en el mundo y se pregunta a dónde irá a parar? Consideremos la condición económica de los Estados Unidos. A finales del 2012, el gobierno americano se había excedido en 16 billones de deuda externa. Y esto es solo la punta del iceberg. Las obligaciones del Seguro Social y otros derechos demuestran que la deuda es muchas veces más grande que esto. En otro continente, Europa está inclusive en una crisis peor. El sueño y la esperanza de una Europa unificada se han tornado amargos. El euro como moneda está causando caos en los países pobres, no pudiendo mantener el nivel de la poderosa Alemania. Aunque el sueño de una Europa unificada no está muerto. Pero por cierto ha encontrado un bache y necesitará algo dramático para restablecer la armonía. La profecía bíblica nos demuestra que esto va a acontecer. La primavera árabe del 2012 también se ha tornado amarga. El sueño de la verdadera libertad para muchos egipcios se ha tornado en pesadilla, mientras la hermandad musulmana manipula las noticias controladas y los cristianos son dejados afuera. La persecución se está incrementando. Y en Siria, cientos de miles ya han muerto, y muchos otros resultaron heridos en una guerra civil sin verdaderos triunfadores. Claramente el Medio Oriente no se encuentra en paz, y no se ve la paz en el horizonte, por lo menos una paz lograda por seres humanos. ¿Qué significa todo esto? ¿A dónde se dirige este mundo? ¿Puede uno saberlo? En el preámbulo del libro escrito por el Dr. Meredith, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo, es enunciado lo siguiente respecto al estado presente de este mundo. Nuestra generación tiene una cita con el destino. Se está fermentando una crisis de proporciones mundiales que en un futuro ya muy cercano hará estallar la apariencia de normalidad que todavía queda en la civilización occidental en este momento. Así es, amigos, nos estamos dirigiendo hacia un tiempo de terribles calamidades, y puede ser aterrador. Pero más aterrador es no ver lo que se aproxima y por lo tanto no estar preparado. Como nos es dicho en el libro bíblico de los Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples siguen y reciben el daño. El simple hecho de que usted esté escuchando este programa me dice que usted es una persona prudente, que prefiere eludir el daño que reciben los ingenuos. Si no me equivoco, usted nos acompañará para ver lo que la Biblia dice que sucederá en un futuro ya cercano. Una calurosa bienvenida desde el mundo de mañana. En el programa de hoy le daremos 6 predicciones para nuestros días y le mostraremos cómo lo afectarán a usted y a sus seres queridos. La fuente de estas predicciones es la Biblia. En ella, el que declara ser Dios nos desafía a que hagamos lo que solo Él puede hacer. Y esto es conocer el fin desde el principio. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Una cosa es enunciar tal jactancia, y otra es respaldarla. ¿Podemos creerle al que asegura tal declaración? La respuesta es seguro que podemos.
Ya hemos dado un gran número de ejemplos en programas anteriores del Mundo de Mañana, demostrando el historial bíblico con qué exactitud predice el futuro. Pero hoy vamos a ver cómo algunas de las señales del fin de esta era están siendo cumplidas ahora mismo, mientras que otras serán cumplidas en un futuro cercano. A lo que me refiero es a lo que el profeta Amós le dijo a Israel. Pero el enunciado aplica para nuestros tiempos que se avecinan. Dice: por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Así es, me refiero al tiempo que se aproxima, cuando Jesucristo retorne a esta tierra. Hoy veremos algunas de las señales que nos da la Biblia que deben ocurrir antes de su retorno. Muchos están familiarizados con la escritura que dice que nadie sabe el día ni la hora del retorno de Cristo. Pero ¿significa esto, como creen algunos, que Cristo pueda venir esta noche o que puede que no venga durante otros 1000 años? No, de acuerdo a la Biblia. Hay ciertos eventos que deben ocurrir que todavía no ocurrieron. Por lo tanto, Cristo no va a regresar ni esta noche, ni mañana, ni este año, ni el año que viene, ni dentro de 2 años. No es lo que va a suceder, por lo menos no de acuerdo con la Biblia. Por otro lado, ¿faltan más de 1000 años para el retorno de Cristo? Nuevamente, no de acuerdo con la Biblia. Veamos un pasaje de la Escritura, en su contexto, donde dice que nadie conoce el día ni la hora. Dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación, en la cual ocurrirán estas señales, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Cuando analizamos lo que esta escritura dice, de ningún modo implica que Cristo pueda llegar en cualquier momento. Es verdad que nadie sabe el día ni la hora, pero por otro lado, Cristo dejó en claro que podemos saber la época aproximada. Así como hay señales de que se acerca la primavera, también habrá señales específicas de que el retorno de Cristo estará a las puertas. Cuando Jesús discutía con los religiosos de mente carnal de su época, los reprendió por no poder reconocer las señales de esos tiempos en los que ellos vivían. Notemos lo siguiente en Lucas capítulo 12, versículo 54. Y decía también a la gente: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así es. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor. Y lo hace. Hipócritas, sabéis discernir la faz del cielo y de la tierra, y cómo no discernís este tiempo. Del mismo modo habrá claras señales indicando que esta presente era perversa llegará a su fin, pero la gran mayoría de la raza humana será totalmente sorprendida sin esperarlo, así como en los días de Noé. Mateo 24:37. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La versión de Lucas en este enunciado agrega lo siguiente: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Vemos aquí que a pesar de las señales predichas, el mundo en general será tomado por sorpresa, así como le pasa a un animal cuando es sorprendido por una trampa. Cuando la trampa lo atrapa, le es algo inesperado. Y así es como la Escritura describe lo que acontecerá. Eventos cataclísmicos azotarán a este mundo, y llegarán inesperadamente. Primera de Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que da a luz, y no escaparán. Sin embargo, estos eventos no necesariamente tienen que caer sobre usted inesperadamente. Continúa diciendo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Veamos dos señales que ya están aconteciendo ante nuestros ojos. Son señales muy obvias, pero a menos que las analicemos desde una perspectiva histórica, nos son pasadas por alto. En el capítulo 12 de Daniel, en el Antiguo Testamento de la Biblia, es discutido el final de la era, y nos da una descripción muy escénica del mundo justo antes del retorno de Jesucristo a esta tierra. ¿Cómo describiría usted, amigo, a nuestro mundo de hoy en una sola oración? Aquí tenemos cómo la Biblia describe al mundo de hoy, con más de 2500 años de anticipación. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto nos indica que los tiempos del que habla son los tiempos del fin. Aquí tenemos las dos primeras señales. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se aumentará. ¡Qué notable! ¿Ha existido algún tiempo cuando el viajar y el conocimiento hayan explotado como en el último medio siglo? Durante miles de años el hombre se ha desplazado a pie, navegando a vela o con la ayuda de animales. Pero consideremos el mundo de hoy. Las autopistas, los trenes, los cruceros, los aviones. Todos los días decenas de millones de personas viajan en subtes, en trenes y en aviones. Uno puede viajar sin parar desde Hong Kong a Vancouver en menos de 12 horas, desde Los Ángeles a Sydney en unas 15 horas y desde Johannesburgo a Londres en unas 14 horas. Amigo, tales cosas no podían ser ni soñadas hace 2500 años atrás, pero hoy lo damos por hecho como si siempre hubiese sido así. Cuando hablamos del conocimiento, nuestros tiempos son muchas veces referidos como la era de la información o el conocimiento, y se habla de la explosión del conocimiento, el mercado del conocimiento, y se han escrito libros con títulos como La era del conocimiento. Veamos este enunciado refiriéndose a cómo se ha multiplicado el conocimiento en las últimas décadas. Los fines del siglo XX fue un periodo de grandes cambios sociales, económicos y políticos. Además fue un tiempo en el cual hubo grandes cambios en el conocimiento, en cómo la gente ve al conocimiento y en cómo lo usan. Este periodo es ahora conocido ampliamente como el comienzo de la era del conocimiento, para distinguirlo de la era industrial. ¿Ha existido un tiempo como el nuestro? ¿Cómo describir mejor a nuestros tiempos que como es encontrado en el libro de Daniel, en referencia a los tiempos del fin? Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se aumentará. La gente está corriendo de un lado a otro, y el conocimiento se está incrementando de una forma sin precedentes. Estas son las dos primeras señales de que estamos viviendo en los tiempos del fin. La tercera señal es gran engaño religioso. Al final de su ministerio, Jesús visitó nuevamente la ciudad de Jerusalén para guardar la Pascua con sus discípulos. Era lo que estaba haciendo la noche que fue traicionado. Algunos lo llaman la última cena, pero en realidad era la Pascua. Anteriormente había visitado el templo en Jerusalén. Ese era un magnífico complejo de estructuras. Cuando uno ve una foto de lo que es conocido como el Muro de los Lamentos, uno no puede dejar de ser impresionado por el gran tamaño de las rocas que forman parte del muro occidental del monte del templo. Esto no era el templo, sino que esto circundaba el monte donde estaba asentado el templo. Los discípulos de Cristo habían visto el templo en más de una ocasión, pero igual se emocionaban por su grandeza y su belleza. Al retirarse Jesús, le hablaron de estos magníficos edificios del monte del templo, y se deben haber asombrado de su reacción. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 39 años más tarde, los ejércitos romanos hicieron exactamente lo que Jesús predijo. Tomaron la ciudad y destruyeron el templo y los edificios adyacentes.
no quedó nada más que el muro de retención que circundaba la planicie donde estaba edificado el templo. Jesús y sus discípulos dejaron el templo y caminaron hacia el oriente, donde le hicieron dos importantes preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era? Así que aquí las tenemos. ¿Cuál será la señal de su retorno y del fin de esta era? A continuación son presentadas una serie de señales específicas, muy anheladas y esperadas. La primera señal que nos dio Jesús fue: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí no se refiere a los escasos individuos dementes que dijeron ser Cristo y engañaron a unos pocos. Aquí nos dice que muchos vendrán en su nombre, o sea, con su autoridad, o como representantes, diciendo que Jesús es el Cristo, pero en el proceso engañando a mucha gente. Esto es algo que estamos viendo hoy. ¿Cuántas veces escuchamos decir, la Biblia dice tal cosa, cuando en realidad no dice eso? Por supuesto, si uno no lee la Biblia, uno no sabe lo que dice, y así termina siendo uno de los tantos que son engañados. Por ejemplo, usted puede haber escuchado a alguien que dice representar a Jesús, decir que la ley de Dios ha sido abolida y que no debemos guardarla. Cuando yo tenía 17 años, me dijeron eso personalmente, y yo he escuchado mucha gente desde entonces alegando eso mismo. Pero ¿qué es lo que dijo el apóstol Juan? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Y cuando el joven rico se acercó a Jesús preguntando, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le respondió Jesús? Léalo usted mismo en Mateo 19, versículo 17. Y si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así es, el engaño religioso, específicamente el engaño cristiano, es la primer señal que nos dio Jesús. Aunque hemos tenido engaño cristiano desde un principio, debemos entender aquí que un masivo engaño ocurrirá antes del regreso de Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos da instrucción en este asunto, en la segunda carta a los tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o rebelión, esa es la primera señal, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Amigo, espérese una gran rebelión contra Dios que ocurrirá en el mundo, acompañada por un poderoso y carismático líder cristiano. Esto puede sonar extraño para algunos de ustedes, pero solo hemos visto la superficie de lo que la Biblia dice en este tema. Con respecto a este líder religioso, Pablo nos dice además, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Un gran engaño religioso, específicamente en la religión cristiana, es la tercera señal. ¿Cuál fue la próxima señal que nos dio Jesús que señala el fin de esta era? Él continúa en Mateo 24 diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nuestra cuarta señal es entonces, guerras y rumores de guerras. Pero usted dirá, es que siempre tuvimos guerras. Y eso es correcto. Pero Jesús se refería a un dramático incremento de violencia en el mundo. En el último siglo hemos visto 2 guerras mundiales sin precedentes. Nunca antes en la historia del hombre tan gran parte del mundo había entrado en guerra, con tales armas de tanta destrucción. Nunca antes el mundo había presenciado tal matanza en una escala tan enorme. Las armas de hoy en día dejan insignificantes a las armas de la última guerra mundial.
Un submarino, un barco o un avión pueden llevar más poder destructivo que todos los explosivos combinados que fueron usados en la Segunda Guerra Mundial. Hoy día vemos conflictos en gran parte del Medio Oriente y en el norte de África. La mayor parte del conflicto se centra en Jerusalén, el lugar exacto que la Biblia predice como foco de la profecía del fin. Todo esto conduce hacia una guerra que se aproxima, que será tan destructiva que si Jesús no intervendría para frenarla, toda vida humana sería extinguida. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, o sea, salva con vida, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si quisiera aprender más de estos eventos postreros, y cómo lo afectarán a usted y a sus seres queridos, y en cómo puede prepararse a sí mismo, visite el sitio web mundomañana.org. Encontrará el informativo folleto 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Un programa completo tendría que ser destinado al tema de la guerra como lo describe la Biblia. Usted se sorprendería al ver con cuánta precisión la Biblia describe nuestras armas modernas. Aunque siempre ha habido guerras, el siglo XXI no se ve muy esperanzador en esta fase. Además de que la gente corra de un lado a otro y que el conocimiento esté en incremento como nunca antes, el engaño religioso y las guerras, Jesús nos dice en Mateo 24 que las hambres serán la quinta señal que indica el final de la era. Sabemos que siempre hubo hambres, así que esto debe referirse a algo mucho mayor que escaseces locales. Y eso es exactamente lo que vemos en el horizonte hoy en día. Un reporte de la Universidad de Ontario en el Canadá dice lo siguiente: durante 6 de los últimos 11 años el mundo ha consumido más alimento del que ha cosechado. No contamos con ninguna reserva, estamos consumiendo lo que hay disponible. Lo almacenado está desapareciendo, y si pasamos un invierno seco y una pobre cosecha de arroz, podremos ver una gran crisis de alimento en todos lados. Uno de los líderes ecologistas mundiales y presidente del Instituto de Investigación de Política Agrícola en Washington, D.C., enuncia: un período sin precedentes de la seguridad mundial de alimentos ha llegado a su fin. El mundo ha perdido su reserva de seguridad y está viviendo de año en año. Esta es la nueva política de la escasez de alimentos. Estamos entrando en una nueva era alimentaria, una en la que cada país se preocupa por sí mismo. Amigo, esto es mucho más serio de lo que pueda haberse imaginado. Para la mayoría de nosotros, el alimento no ha sido un problema. Uno va hasta el mercado local, saca dinero o tarjeta de crédito de la billetera y compra prácticamente lo que se le ocurre. Pero no es de ese modo en todos lados. Notemos este enunciado estremecedor. 900 millones de personas ya pasan hambre, y 2.000 millones de personas están malnutridas pese del hecho de que la producción de alimentos per cápita continúa en incremento. Citando a Lester Brown nuevamente respecto al estado de la provisión de alimentos, dice: estamos entrando en una nueva era de incremento de precios en los alimentos y la propagación del hambre. Las provisiones de alimentos están disminuyendo en todos lados. Las tierras están pasando a ser una de las inversiones más buscadas, a medida que el mundo pasa de una era de abundancia de alimentos a una era de escasez. La situación en la que nos encontramos no es temporal. Estamos al comienzo de un nuevo capítulo. Vamos a presenciar rebeliones por alimentos en muchos lugares más. Nuestra próxima señal es escasez de alimentos y hambres.
La próxima señal que leemos en el capítulo 24 de Mateo es pestilencias o epidemias pandémicas. En años recientes, el hombre se ha provocado a sí mismo nuevas plagas autoinfligidas, como el SIDA y el VIH. Millones alrededor del mundo mueren de cánceres resultado de contaminación y de pobres decisiones de estilo de vida. La diabetes ya es epidémica e incrementa una serie de problemas para aquellos que la poseen. Pero inclusive estas no son necesariamente a lo que Jesús se refería. El ser humano eludió la bala del SARS. Pero los científicos saben que la verdadera pregunta es ¿cuándo llegará la moderna pandemia? Y con nuestros sistemas de transporte modernos, que pueden transmitir plagas alrededor del mundo en cuestión de horas, junto con un mundo más densamente poblado, las predicciones bíblicas de una pandemia postrera no es algo tan difícil de creer. Muchos correrán de un lado a otro. Esto, amigo, está aconteciendo ahora mismo. El conocimiento se multiplicará. Esto también está siendo cumplido. Engaño religioso. Tenemos suficiente de esto, pero estemos atentos a un gran líder carismático que aparecerá en la escena. Guerras y rumores de guerras. Espérese un incremento de esto, hasta que llegue a un punto cúlmine en el Medio Oriente. Las hambres y la inanición aumentarán dramáticamente en los años que prosiguen. Y finalmente, una aterradora pandemia está en el horizonte. Estas son algunas, aunque no todas las señales específicas, encontradas en la Biblia que indican el final de la era y el retorno de Jesucristo para salvar al hombre de su propia insensatez. A medida que acontecen, espero que esté entre uno de aquellos que pueda reconocer las señales de los tiempos. Si quisiera aprender más de estos eventos postreros y cómo lo afectarán a usted y a sus seres queridos, y en cómo puede prepararse a sí mismo, visite el sitio web mundomañana.org. Encontrará el informativo folleto 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Y asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora y lugar, donde contrastamos este mundo perverso con las buenas noticias del mundo de mañana. Porque realmente hay buenas noticias, cuando nuestro Salvador Jesucristo retorne para reinar y traiga paz y armonía a este mundo en caos. Nos vemos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Hasta entonces, queridos amigos. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook. Y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.